Aquí nos encontramos frente al monumento a Lepanto, en Barcelona, una ciudad que estuvo muy vinculada con esta batalla naval. Aquí nos encontramos en el Paseo Colón, frente a las Drasanas, donde está el Museo Marítimo. Esto eran las antiguas astilleros donde construían las galeras que participaron en esta batalla naval. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. En el Museo Naval de las Reales Atarazanas de Barcelona podemos admirar una réplica a tamaño natural de la galera real de Lepanto, buque insignia de Don Juan de Austria. La galera capitana de la Santa Liga que Felipe II encargó construir en Barcelona y decorar en Sevilla. A principios de 1571, la Real quedó terminada, pintada de rojo y blanco y protegida por los dioses y héroes mitológicos que la decoraban. Partió de España rumbo a Lepanto. Las galeras eran las embarcaciones de guerra típicas del Mediterráneo. Su propulsión era a remo, llevaban 2 velas latinas auxiliares y sus dimensiones más normales eran de longitud o eslora 45 metros y de ancho o manga 7 metros. En la proa llevaban un espolón de bronce o de madera reforzada con herrajes para embestir a las naves enemigas y servir como puente para el abordaje, así como algunas piezas de artillería. La tripulación era de 300 o 400 hombres, hacinados en un pequeño espacio. La chusma, o sea los remeros, normalmente forzados, la gente de mar, los marineros, y la gente de guerra, que eran los soldados. Imagínense tal cantidad de personas confinadas en tan poco espacio. Las condiciones sanitarias no eran las mejores. Dicen que una galera podía olerse desde tierra aún mucho antes de llegar a puerto. El Papa Pío V temía a los turcos, que ya habían ocupado la riviera griega del mar Adriático. Las ciudades pontificias estaban a tiro de piedra de la costa de Albania, invadida por los turcos. Los pequeños estados italianos, ricos pero débiles, no podían enfrentarse con el turco. Solo la gran potencia mundial del momento, España, era capaz de enfrentar ese reto. El Papa entonces se dedicó a crear la Santa Liga, una alianza militar entre la Santa Sede, España, Venecia y la Orden de San Juan, es decir, Malta, que constituían las potencias cristianas del Mediterráneo. España y Venecia eran las principales, pero España era la mayor con diferencia. Para mandarla se necesitaba una persona de máximo prestigio y autoridad, capaz de imponerse ante tanto líder y jefecillo, ¿no? Fue elegido Don Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, que aunque era un hombre joven ya tenía experiencia en el alto mando al haber dirigido con éxito campañas militares. La armada se reunió en Messina, Sicilia. Se componía de 208 galeras, 6 galeazas venecianas de gran tamaño y diseñadas para propinar una descarga brutal de artillería al enemigo, y cerca de 100 otras embarcaciones de diferente tipo. Más de la mitad de las naves y los hombres eran españoles. Hay que tener en cuenta que las batallas navales de la época, que la artillería en ese tiempo no estaba aún bien desarrollada, eran fundamentalmente batallas de infantería, donde las galeras se abordaban y la lucha cuerpo a cuerpo decidía la acción. Las dos flotas se encontraron en el Golfo de Lepanto, en la costa griega, el domingo 7 de octubre de 1571, Día del Señor para los cristianos. El almirante turco Ali Pachá comandaba la flota otomana. Ambos jefes, Ali Pachá y Don Juan de Austria, ocuparon el centro de sus respectivas formaciones, enarbolando sus estandartes a bordo de sus galeras, y avanzaron buscando el barco de su rival para trabarse en singular combate. Eran tiempos en que el honor, el orgullo, se tenían muy en cuenta y dictaban estos comportamientos viriles. La Real y la galera turca Sultana, insignia de Ali Pachá, que era el almirante turco, se enfrentaron a un combate directo. Aquí, en esta pintura de José Ferré Clausel, las vemos marchando de frente la una contra la otra.
La sultana fue abordada y tras 1 hora y media de sangriento combate, con refuerzos a los 2 buques de sus respectivas flotas, fue capturada. Ali Pachá fue gravemente herido por un mosquete y tras caer sobre cubierta fue decapitado por un soldado español que clavó la cabeza en una pica para que fuera bien vista por todos, lo que afectó gravemente la moral de los turcos y enardeció a los cristianos, ya que al fin y al cabo estábamos en el siglo XVI y las naves capitanas eran el núcleo de las miradas de todos los soldados. Este hecho, que hoy en día nos puede parecer bárbaro y cruel, era lo que se usaba en la guerra de aquel entonces. Por ejemplo, un año antes, tras conquistar Chipre a los venecianos, Ali Pachá había hecho decapitar a 30.000 cristianos entre soldados y civiles. Este fue el mayor encuentro naval de todos los tiempos, por el número de hombres y naves implicadas, que fueron casi 600, y por el número de bajas alcanzadas. En esta, la flota de la Liga Santa derrotó por completo a la flota del Imperio Otomano. Según dijo el gran escritor Miguel de Cervantes, que perdió el uso de una mano en dicha batalla, fue la más alta ocasión que vieron los siglos. En comparación con otras batallas navales, Lepanto fue devastador. Más de 40.000 turcos y 10.000 cristianos murieron en 4 horas y la flota otomana fue casi aniquilada. Solo 30 naves se salvaron de unas 200 galeras y unas 60 galeotas que el comandante turco tenía bajo su mando. Para los supervivientes se parecería aquello a una escena del fin del mundo. Esta fue una batalla decisiva que detuvo la expansión otomana en el Mediterráneo, salvando al occidente cristiano y a todo su desarrollo futuro, cultura de la cual formamos parte hoy. Esa victoria evitaría que Europa, y en concreto la península itálica y Roma, siguieran el destino de la extinta Bizancio y acabó con la presunta invencibilidad de los turcos. Lepanto demostró que el turco podía ser derrotado y que el favor divino aún estaba con los cristianos. Podemos decir sin dudas que hoy día todos estamos en deuda con los marinos y soldados cristianos que combatieron aquel día del siglo XVI frente a las costas romanas. Algunos historiadores, tratando de minimizar esta victoria, argumentan que la batalla no cambió nada. Los otomanos retuvieron Chipre y sus astilleros pronto reemplazaron la mayoría de las galeras perdidas. Critican que no se explotó esta victoria, porque debía haberse aprovechado para marchar contra Constantinopla y recuperarla. No analizan los hechos, que eran que la armada cristiana había perdido muchos hombres, tenía muchos heridos, y ya hemos puesto de manifiesto aquí la importancia de la infantería en la guerra naval de entonces. Hay que tener en cuenta también que las galeras eran barcos propulsados por humanos. El Imperio Español había prometido la libertad a sus galeotes y los había desencadenado antes de la batalla con tal de que se esforzaran para obtener la victoria. Y en las galeras turcas capturadas se había libertado a sus remeros porque la mayoría eran cristianos esclavizados, por lo que prácticamente se quedaron sin fuerza motriz. El sultán, señor de esclavos, no tenía ese problema porque le bastaba con hacer leva entre sus siervos y encadenarlos a los bancos de sus galeras. Sin embargo, Lepanto tuvo consecuencias y fueron muy significativas. Las flotas de galeras eran terriblemente caras y su reconstrucción agotó los tesoros de la Sublime Puerta. Por otro lado, la pérdida de hombres capacitados no se pudo reparar rápidamente. Tanto los soldados de élite, los famosos genízaros, como artilleros y marinos eran imposibles de reemplazar. La nueva flota turca quedó constituida por barcos construidos apresuradamente, con madera verde, impulsados por galeotes que nunca habían sostenido un remo, provistos de artillería fundida a toda prisa y tripulados por aprendices de pilotos y marineros. El hecho real fue que después de Lepanto ya no se produjeron nuevos avances turcos hacia el Mediterráneo occidental. Incluso los venecianos fueron capaces de retener Creta un siglo más bajo su dominio, y esta isla estaba en el corazón del Mediterráneo turco. Los futuros avances turcos fueron por tierra, teniendo su culminación en el asedio a Viena en 1683. Podemos decir que Lepanto marcó el inicio de la larga decadencia del Imperio Otomano, que culminó con su desmembramiento tras la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, recuerden darme un like, esto sirve de gran ayuda para luchar contra el algoritmo de YouTube.
Recordad suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no os perdáis próximas entregas. Hasta luego.